¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Todos estamos en una interminable búsqueda de ese algo que cambiará nuestras vidas. Un ascenso, un vehículo, un hogar o la siguiente emoción. Buscamos, tocamos y tratamos solo para toparnos con los mismos problemas que todos compartimos. Vergüenza, pasado, dolor, me falta. ¿Qué dirán? Depresión. Solo necesito quién es ¿Dónde Jesús. está En Dios? este inmenso océano de preguntas e insuficiencias personales, detente y escucha que Dios te dice: no eres tú, soy yo. Como dijo Jesús, la vida en Cristo debe ser fácil. Y como dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fácil y ligera. ¿Sí? Ese es el Evangelio. La vida en Cristo, dependiendo de Él, es fácil y es ligera. No es pesada. No es difícil, como muchos la imaginan. Es que no puedo ir a la iglesia, no debo de ir a la iglesia porque es difícil, ¿no? Es difícil ganarme la salvación, es difícil entrar o ser parte de su club. Es difícil ser parte o tener una membresía ahí, ¿no? Tengo que estar haciendo todas estas cosas, ¿verdad? Para ser un buen cristiano. No, depende de Jesús, depende de Él. ¿Sí? La vida en Cristo es fácil y es ligera. Hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy. Y vamos a seguir con esto en otras sesiones. Y se pone más bueno, la verdad, se pone más bueno. Pero la vida en Cristo es así, fácil y ligera. No creas las mentiras que te han dicho. Lamentablemente, desde el púlpito se han dicho muchas cosas que te han apachurrado, te han hecho sentirte abajo, te han hecho sentirte triste, como si no pertenecieras, como si no hubiera esperanza. Pero la vida en Cristo Jesús no es así. El Evangelio te incluye, el Evangelio te capacita, el Evangelio te empodera, te ayuda, te levanta constantemente. Ese es Jesús y esa es la naturaleza de Dios. Como te mencionaba, un Dios que tomó forma de hombre para venir a salvarte solamente a ti. ¿Sí? Si tú hubieses sido la única persona a la cual salvar, hubiera sido más que suficiente. Y Jesús todavía hubiera venido por ti y hubiera derramado toda su sangre por ti. La verdad, la extensión de su amor no tiene cálculo. Y si te gustaría a ti recibir este regalo gratuito de la salvación, solamente digas: papá, acepto lo que tú has pagado por mí. Recibo la salvación en el nombre de Cristo Jesús y desde ahora soy llamado tu hijo. Amén. Felicidades, acabas de tomar la decisión más importante de tu vida y pues queremos escuchar de ti. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Exactamente. ¿Sí? Pero ¿cómo es que crees correctamente? La Biblia nos dice, ¿sí? ¿Cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Sí? Entonces, por ende, o por consecuencia, oír correctamente te guía o te lleva a creer correctamente. Y creer correctamente te lleva o te guía a vivir correctamente. Así que eso es todo, en realidad, toda la clase es resumida en estas palabras. Pero vamos a ver con la Biblia, vamos a ver estas palabras en acción. Les mencionaba la persona en Listra, el cojo, que había estado ahí, imposibilitado de sus pies, cojo de nacimiento y nunca había caminado. El Espíritu Santo, a propósito, nos muestra estas tres cosas o características de este hombre para mostrarnos la imposibilidad de su situación. ¿Sí? Él era un desesperanzado, por así decirlo. Y en medio de esa situación, cuando él oyó, clave eso, oyó, ¿sí? Hizo todavía más de lo que Pablo le pidió que hiciera, que fue levántate, y él brincó y caminó. ¿Sí? Entonces, ¿qué clase de mensaje oyó que hizo que fe viniera a él? Una fe audaz. Eso es lo que estábamos viendo. Hablábamos de Hechos 13, cuando Pablo llegó ahí a una ciudad, a una sinagoga, y comenzó a compartirles el Evangelio. Llegamos al punto en el versículo 38, no les voy a pasar todo lo que les pasé la sesión pasada, pero dice: sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él, Jesús, se les anuncia el perdón de los pecados, el perdón de pecados, y que todo
Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en Él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Miren pues esto, que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Miren, oh menospreciadores, y asómbrense y desaparezcan, porque yo hago una obra en sus días, obra que no creerán si alguien se las contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron. Hablábamos de esto la sesión pasada. Les rogaron. Las personas tienen una necesidad por buenas noticias, ¿sí? Cada que escuchan o se encuentran con el Evangelio de Jesús, cada que se encuentran con las buenas noticias, las casi tan buenas como para ser verdad, ¿sí? La gente lo quiere, lo necesita, es algo que como personas necesitamos y queremos escuchar. Y podemos ver aquí esto, personas que no sean religiosas u orgullosas. Los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, ¿sí?, les hablasen de estas cosas, del perdón de pecados y la justificación mediante Jesús, ambos. Entonces, fíjate, recuerda, tomaba una semana, ¿sí? El siguiente día de reposo les estaban rogando que hablaran. En el versículo 43 nos dice que ellos hablaban de la gracia de Dios. Personas se acercaron a ellos y les dijeron, por favor, continúen con esto, continúen con el mensaje de la gracia de Dios. Sigan perseverando. Quería usar esa palabra. Sigan perseverando en la gracia de Dios, continúen en la gracia de Dios. Y de estas cosas los gentiles querían que les hablaran. Rogaban que les hablaran de la gracia de Dios. Y dice en el versículo 44, me encanta esto, porque recuerda, una semana nada más, ¿sí? Una semana para que esto sucediera. El día de reposo les pidieron que hablaran de la gracia, ellos hablaron y les rogaron que el siguiente día de reposo les hablaran de la gracia de Dios, o sea, la siguiente semana, 7 días. Y en el versículo 44 nos dice esto, el siguiente día de reposo, o sea, una semana después, se juntó casi toda la ciudad. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. ¿Qué onda? ¿Sí? Fíjate cómo es que esto nos dice que el día siguiente, o sea, en una semana, ¿qué tanta publicidad pudieron haber hecho? La mejor publicidad que puedes hacer en realidad, o la mejor publicidad que existe, porque toma en cuenta, no tenían Facebook, no tenían Twitter, no tenían YouTube, no tenían televisiones, no tenían radio, no tenían computadoras, no tenían correos electrónicos, ¿sí? Todo fue por, oye, ¿escuchaste esto? Fíjate que van a estar unos hermanos acá, o van a estar Pablo, el predicador de la gracia, va a estar compartiendo del perdón de los pecados y de la justificación mediante Jesús. No como los judíos nos estaban diciendo que era por la ley, que tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer todas estas cosas, hacer nuestros escalones al cielo. ¿Sí? Todo fue por murmullo, si se puede decir así. Todo fue de persona en persona. Esa es la mejor propaganda que puedes tener. Esa es la mejor estrategia de mercadotecnia, ¿sí? Que el producto sea tan bueno que las personas estén hablando entre ellos de que, oye, deberías comprarlo, oye, deberías de checarlo, deberías de ver esto. ¿Sí? Casi toda la ciudad se juntó para oír. ¿Sí? Es importante oír la palabra de Dios. Es importante oír buenas noticias. ¿Sí? El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. El versículo 45 dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre, esos eran los orgullosos. ¿Por qué? Porque los judíos eran los que tenían la ley, los que pensaban, pues, yo tengo todo este set de reglas que voy a seguir. Y de hecho, ellos se encelaban o ellos se enojaban porque toda su vida habían buscado a Dios mediante la ley. Se la memorizaban, se la sabían de A a Z, no que tengan ellos A a Z, pero es un decir, se la sabían al derecho y al revés. Y de repente llega este Jesús y les cambia toda la jugada. Dice, no, ya no es por la ley, es por creer. ¿Cómo? Pues si toda mi vida me la he pasado en esto, toda mi vida me la he pasado pues tratando de ser el mejor, tratando de ser la persona más moral, etcétera, etcétera.
se supone que teníamos todas estas reglas y nos enorgullecíamos de todo esto, de que nada más nosotros lo teníamos. Por eso se llenaban de celos, porque un pueblo que ni siquiera estaba buscando a Dios, los gentiles, lo encontró. Cuando ellos, toda su vida dedicándose al servicio de Dios y todo esto, no lo conocían. La Biblia nos dice esto, ¿sí? Ellos ni siquiera reconocieron al autor de la ley, al autor de toda la Biblia, cuando estuvo enfrente de ellos, sino que lo crucificaron. Por eso estaban llenos de celos. Aparte de que, viendo los judíos, la muchedumbre, de que casi toda la ciudad se había juntado, de que, pues, ¿por qué no se juntan cuando yo comparto? Pues yo comparto también bien bonito, ¿no? O mi mensaje es bien estructurado, o yo soy muy elocuente con palabras. ¿Por qué no viene tanta gente como ahorita que viene Pablo a compartirles de la gracia de Dios? Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, maldiciendo. Fíjate, los religiosos maldiciendo. Los religiosos maldiciendo. ¿Qué significa maldecir? Decir malas cosas, ¿sí? Decir malas cosas, decir cosas malas es maldecir. ¿Sí? Ellos estaban blasfemando, estaban maldiciendo. Versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a ustedes. Fíjate cómo hay este contraste. Incluso en la vida de Jesús, la gente seguía a Jesús porque decía, habla como alguien que tiene autoridad y no como los fariseos. ¿Sí? La gracia de Dios, la palabra de Dios en su contexto, cuando tú te das cuenta de quién es Dios, hay un denuedo en ti. ¿Sí? Cuando tú estás en la ley hay un temor. Un constante recordar no me acuerdo cómo lo pone en Hebreos, de un juicio ardiente, algo así en Hebreos 10, no recuerdo la verdad. Ustedes lo pueden checar. No lo voy a tirar loco, no te voy a decir algo que no es. Dijeron, a ustedes, a la verdad, era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna. ¿Quiénes no se juzgaban dignos de la vida eterna? ¿Quiénes decían, no somos dignos? Los judíos mismos. Ellos mismos se juzgaban no dignos o indignos de la vida eterna. Nos volvemos a los gentiles. ¿Sí? Era necesario que primero llegaran a ellos, de que se les predicara la palabra. ¿No la creyeron? Ok, vamos a los gentiles. Y eso es lo que sucedió. Entonces, vamos al versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Las buenas noticias son buenas, sí. Crea algo. Hay algo padre acerca de las buenas noticias. Las buenas noticias te incluyen a ti. Las buenas noticias te dejan con un sentido de esperanza, con un sentido de que va a estar bien todo. ¿Sí? Me encanta esto porque aquí podemos ver todas estas cosas que vemos en las epístolas, todas estas verdades en las historias de las vidas, en historias diarias, si se puede decir así. Cosas que tú puedes experimentar también. Cuando tú escuchas las buenas noticias, cuando tú escuchas bien, crees bien, vas a vivir bien. Yo creo que nos ponen estos hechos o nos ponen todas estas historias para que veamos cómo las vidas de las personas funcionaba y cómo nuestras vidas pueden funcionar. Cómo a pesar de que tu situación se vea imposible, cómo a pesar de que tu situación te deje desesperanzado, al oír, puedas salir de esa situación incluso todavía más o mejor de lo que se te decía que hicieras o de lo que se te presentaba. Entonces, fíjate aquí en el 48, los gentiles se sintieron incluidos. Y de hecho eso es, los gentiles se les permitió todo esto, también es para ustedes. Y se regocijaban.
y glorificaban la palabra del Señor. Algo que nunca se había oído. Gentiles, gente que ni siquiera buscaba o preguntaba acerca de Dios, encontrando a Dios, glorificando la palabra del Señor. Era algo que debió haber sacado de onda a los judíos. Versículo 49, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra del Señor, la palabra de Dios, ¿sí? Recuerda esto, ellos glorificaban la palabra de Dios. ¿De qué palabra estaban hablando ahí? La palabra de la gracia de Dios, ¿sí? El perdón de los pecados y la justificación. Esto era lo que Pablo constantemente estaba hablando. En el libro de Romanos, él dice, yo me determiné a mí mismo el predicarles el evangelio. ¿Sí? Él hizo estrecha en realidad su opción de temas que podría compartir. Era algo que podían esperar las personas cuando Pablo llegara a su ciudad, que les iba a compartir el evangelio. Podían tener la seguridad y certeza de que Pablo les iba a dar un buen mensaje. ¿Sí? Y podían oír correctamente. Recuerda, todos quieren vivir correctamente, pero no puedes vivir correctamente si no crees correctamente y no puedes creer correctamente si no oyes correctamente. Recuerda, es crucial que tú escuches buenas noticias, que constantemente estés oyendo buenas noticias, las buenas noticias del Evangelio de Jesús. Versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Versículo 52, y dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 10:1-17. Sí, recuerda, los judíos no querían esto, no se sentían de que, ¿por qué ellos la tienen tan fácil? Nosotros que nos la partimos. Sí, estuvimos constantemente partiéndonos el lomo y ellos la tienen bien fácil. Fíjate cómo es que Pablo tenía un corazón para los judíos también, para que ellos fuesen salvos. No es que los judíos ya están desechados, todavía hay un tiempo para ellos, ¿sí? Todavía queda algo para ellos. De hecho, es el pueblo escogido de Dios, fue el pueblo escogido de Dios. Pero vamos a Romanos 10:1 y vamos a ver el 17. Ahí es donde está la famosa escritura de fe, viene por el leer y el oír por la palabra de Dios. Dice, hermanos, Pablo hablando, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Sí, recuerda, vamos a ver qué mensaje específicamente hablaba Pablo. Y pues recuerda, contexto es clave para interpretar la Biblia. ¿Sí? No puedes sacar el texto fuera del contexto, porque cuando retiras el texto del contexto, te queda un con. Entonces el contexto, aquí nos está diciendo en el capítulo, el principio del capítulo, es de salvación. ¿Sí? De salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. La versión amplificada dice, no conforme a conocimiento exacto, correcto, preciso. ¿Sí? Si tienen un celo por Dios, como muchas personas que podemos ver hoy en día, que son celosas de sus religiones, son celosas de sus tradiciones, pero no de acuerdo a ciencia, no de acuerdo a un conocimiento correcto. Y eso es lo que Pablo estaba aquí señalando acerca de los judíos. Tienen un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, recuerda, ¿quiénes no se determinaban dignos de la vida eterna? Ellos mismos. Entonces dice, ellos ignorando la justicia de Dios, ¿sí? Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos decidieron establecer su propia justicia, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tú determinando lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Sí? ¿En dónde se revela? Romanos 1:16 nos dice esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Podemos ver en el versículo que sigue de este capítulo, del 1, que dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces,
¿Qué es lo que nos decía que hicieron los judíos? Ellos ignoraron la justicia de Dios, o sea, ignorando el evangelio, que hace todo acerca de Jesús y nada acerca de sus esfuerzos, decidieron establecer su justicia, ¿sí? De acuerdo a sus estándares, decidieron ellos establecer su justicia, ¿sí? No, es que yo tengo que tener justicia práctica, si le llaman, y aquí se los tengo. Hay veces en las que hablan acerca de esto, no, es que la justicia de Dios, sí, bien padre, bien fácil, sí. Esa es una justicia posicional. Sí, pero también está nuestra parte, hermano. También está la justicia práctica, ¿sí? Porque sí, bien bonito, ya tenemos todo, ya es una verdad. Pero, así dicen. Dice, pero decidieron establecer la suya propia, la justicia práctica lo llaman ahora. Sí, es un término bonito que usan. No se han sujetado a la justicia de Dios. Ven, no hay dos tipos de justicia, solamente hay una justicia y es la justicia de Dios. ¿Sí? No existe la justicia propia, no existe la justicia práctica, por así decirlo. Existe la justicia de Dios y esa es la que te hace practicar justicia. ¿Sí? Entre más tú te des cuenta de tu posición, recuerda, de todo lo que ha sido depositado dentro de ti, más lo vives. Creer correctamente te lleva a vivir correctamente. Como tú pienses en tu corazón, eso eres. Ya ves que todo tiene sentido. Sí, y les pongo una escritura aquí. Solamente existe una clase de justicia y es la de Jesús. Y la de nosotros que nos inventamos. Pero es la verdadera, la válida delante de Dios, es la justicia de Jesús, la justicia de Cristo, la justicia de Dios. ¿Sí? Y dice, al que no conoció pecado, Jesús, ¿sí? Por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Jesús. Así de sencillo. No, está muy fácil, es el Evangelio. Así es el Evangelio. Él tomó tu lugar, ese es el Evangelio. Él tomando todo lo malo que merecías y tú tomando todo lo bueno que Él merecía. ¿Eres? ¿Sí? Él tomó tu lugar para que tú pudieses tomar el suyo. ¿Y dónde está Jesús ahora? Sentado a la diestra del Padre. Y es donde tú y yo estamos. Posicionalmente y prácticamente. Entre más tú te das cuenta de quién eres, de que eres un hijo de Dios, de que todo está depositado en ti, de que tienes sanidad, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, todos estos cuando te das cuenta de toda la realidad, de la realidad posicional que tienes, más lo practicas, más lo vives. Todo está conectado. Dios nos diseñó de esa manera, para que viviéramos desde el corazón hacia afuera y no desde afuera hacia el corazón. Es la manera de vivir en realidad. Entonces, entre más te das cuenta de quién eres en Cristo, más lo vives. ¿Sí? Todo está conectado. Tu corazón. Vamos con el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Me encanta esta frase. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí? Pero nadie podía. Así que nadie podía vivir por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que esta es la palabra de fe que predicamos. Me emociona, porque no hace mucho descubrí que era lo que significaba todo esto de que quién subirá, quién descenderá. O sea, de que habla de cómo la palabra que se comparte, la palabra de fe que se comparte, no dice que hay que ir al cielo para buscar a Jesús o que hay que ir al abismo para traerlo, sino que está cerca de nosotros. Y no lo había visto. En el versículo 8 dice esto, más ¿qué dice? ¿Qué dice? Que está cerca. Hay una versión que dice, de hecho, no se trata de esto, sino que está tan cerca como tu boca y tu corazón. ¿Sí? Como te digo, el Evangelio es fácil. El Evangelio, como dijo Jesús, la vida en Cristo,
debe ser fácil. Y como dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fácil y ligera. ¿Sí? Ese es el Evangelio. La vida en Cristo, dependiendo de Él, es fácil y es ligera. No es pesada. No es difícil, como muchos la imaginan. Es que no puedo ir a la iglesia, no debo de ir a la iglesia porque es difícil, ¿no? Es difícil ganarme la salvación, es difícil entrar o ser parte de su club. Es difícil ser parte o tener una membresía ahí, ¿no? Tengo que estar haciendo todas estas cosas, ¿verdad? Para ser un buen cristiano. No, depende de Jesús, depende de Él. ¿Sí? La vida en Cristo es fácil y es ligera. Y ahorita, hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy. Y vamos a seguir con esto en otras sesiones. Y se pone más bueno, la verdad, se pone más y más bueno. Pero la vida en Cristo es así, fácil y ligera. No creas las mentiras que te han dicho. Lamentablemente, desde el púlpito se han dicho muchas cosas que te han apachurrado, te han hecho sentirte abajo, te han hecho sentirte triste, como si no pertenecieras, como si no hubiera esperanza. Pero la vida en Cristo, Jesús, no es así. El Evangelio te incluye, el Evangelio te capacita, el Evangelio te empodera, te ayuda, te levanta constantemente. Ese es Jesús y esa es la naturaleza de Dios. Como te mencionaba, un Dios que tomó forma de hombre para venir a salvarte solamente a ti. ¿Sí? Si tú hubieses sido la única persona a la cual salvar, hubiera sido más que suficiente. Y Jesús todavía hubiera venido por ti y hubiera derramado toda su sangre por ti. La verdad, la extensión de su amor no tiene cálculo. Y si te gustaría a ti recibir este regalo gratuito de la salvación, solamente di esto: papá, acepto lo que tú has pagado por mí. Recibo la salvación en el nombre de Cristo Jesús y desde ahora soy llamado tu hijo. Amén. Felicidades, acabas de tomar la decisión más importante de tu vida y pues queremos escuchar de ti. Nos vemos a la próxima.